Bien, buenos días con cada uno de ustedes. El día de ayer iniciamos el seminario sobre procedimientos de supervisión ambiental, abordando algunos temas como el origen de la crisis ecológica, los principios ambientales, la relación entre el derecho ambiental y otras ramas del derecho, como el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo y el derecho constitucional. Y por qué no decirlo, el derecho internacional, que es la base de todo el sistema, de diferentes sistemas ambientales alrededor del mundo. Les mostraba también que en la Constitución, si podemos revisar como derecho humano, está conceptuado en el artículo 2, inciso 22, pero que también al mismo tiempo hay todo un capítulo referido a los recursos naturales y al establecimiento de una política nacional ambiental. Y cuando hablamos de política nacional ambiental, indefectiblemente tenemos que referirnos al tema de gestión ambiental y de institucionalidad ambiental. Y como parte del seminario sobre procedimientos de supervisión ambiental, resulta indispensable conocer cuál es la política y la gestión ambiental que ha ido surgiendo con el tiempo y construyéndose con el tiempo, desde el Consejo Nacional de Medio Ambiente hasta pasar a lo que actualmente conocemos como el Ministerio del Ambiente y los diferentes organismos ambientales que se crearon a partir de ello. Muy pocos conocen que el surgimiento de entidades como por ejemplo el OEFA son parte del Tratado de Libre Comercio o fue una exigencia del Tratado de Libre Comercio que sostuvo Perú con Estados Unidos. Entonces, vemos que el tema del desarrollo sostenible, paradójicamente, terminó siendo uno de los criterios indispensables para establecer estos organismos ambientales. Entonces, como ejes temáticos, el día de hoy tenemos la política y la gestión ambiental, el OEFA, principalmente las funciones y competencias que tiene el OEFA. Yo les mencionaba el día de ayer, a modo de introducción, que la supervisión ambiental está dentro de un proceso de fiscalización ambiental en sentido amplio. La evaluación ambiental, en primer lugar, la fiscalización ambiental en sentido estricto, la supervisión ambiental y posteriormente lo que son el tema de las sanciones ambientales, medidas correctivas o aplicaciones de incentivos. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, también trataremos en extenso de lo que versa nuestro seminario, que es sobre los procedimientos de supervisión ambiental, qué es la supervisión ambiental, qué obligaciones tiene el supervisor ambiental, qué derechos tienen los administrados, titulares de proyectos de inversión que inician actividades o que se encuentran desarrollándolos. Y también abordaremos 4 a 5 casos referidos al tema de supervisión ambiental, porque si nosotros logramos subsanar las observaciones de la supervisión ambiental o lo que yo manifiesto esencial y necesario, nos preparamos para una supervisión ambiental de tal manera que salga, que pueda tener un resultado óptimo, nos podemos evitar un procedimiento administrativo sancionador o el levantamiento de determinadas observaciones. Primero, un breve repaso de lo que es la institucionalidad ambiental y cómo fue surgiendo el tema del sistema de gestión ambiental y la política nacional ambiental, que como ustedes lo habrán apreciado el día de ayer, parte de un criterio constitucional en el articulado del 66 al 69 de nuestra Constitución. Pues bien, la institucionalidad ambiental en el Perú es parte de un proceso. Lo que decimos siempre es que como el derecho ambiental es un derecho nuevo, se va construyendo en el camino y en virtud del principio de progresividad, la tendencia es no a reducir el derecho ambiental, sino a ir programándolo e implementándolo. Dependerá de las políticas estatales que se implementen en cada país. Pero la idea es esa, la idea es que vaya de una manera progresiva. De lo contrario, estaríamos atentando contra los principios ambientales y contra el derecho a un ambiente sano y equilibrado. Pues bien, como es un proceso sistemático, permanente, es decir, sostenible en el tiempo y uniforme, no puede existir una incongruencia jurídica, normativa, o lo que los abogados nosotros denominamos antinomias jurídicas, dentro de un sistema que se presume ordenado y coherente, de consolidación de principios
que materializan a través de medios e instrumentos aplicados por las respectivas instituciones con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible. Cuando se realiza todo el proceso de institucionalidad ambiental, la idea es que a través de esta institucionalidad ambiental se empiecen a efectivizar los principios ambientales que, por ejemplo, están redactados en el título preliminar de la Ley General del Ambiente y que, bueno, derivan de todo un proceso desde el año 72 sobre el deber de los estados de promover un adecuado desarrollo sostenible. ¿Y esto de qué manera va a repercutir? De forma que las instituciones puedan contribuir al desarrollo sostenible. Yo les mostraba el día de ayer cómo es que la legislación ambiental se divide, desde una óptica constitucional, desde una óptica general y también desde una óptica sectorial. No podemos olvidar que hay diferentes direcciones generales ambientales que buscan de alguna manera esta transversalización en las actividades económicas y salvaguardar el desarrollo sostenible. Como también les manifestaba el día de ayer, hay una especie de diferenciación entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93. En la Constitución del 79 se tomaba en consideración el tema de la contaminación y como una obligación del Estado de evitar la contaminación. Pero la institucionalidad ambiental, y varios juristas opinan lo mismo, se empieza a dar desde los años 90 a través del Consejo Nacional del Ambiente, del CONAM, y termina siendo un reflejo de una de las declaraciones más importantes, que es la Declaración de Río del 92, que propugna la necesidad de una institucionalidad ambiental en los países. En el Perú, desde la década de los 90, hemos visto el proceso de cambios paulatinos en el marco institucional ambiental. En dicho contexto, se han creado y han desaparecido distintas entidades que sustentan la gestión pública ambiental. El hito más importante fue en el año 2008 con la creación del Ministerio del Ambiente, teniendo como su principal representante al doctor Antonio Brack-Egg. Sin embargo, dicho hecho y su posterior evolución no puede comprenderse sin entender la existencia y la importancia que tuvo en su momento el primer intento sobre institucionalidad ambiental, es decir, el Consejo Nacional del Ambiente, que entró en funcionamiento en el año 95. El CONAM fue creado en diciembre del 94 mediante Ley 26410. Fue un organismo descentralizado con personería jurídica propia y estaba adscrito a la PCM. El CONAM funcionaba como una especie de coordinador y de promotor al mismo tiempo, multisectorial. Era la autoridad ambiental de manera nacional y buscaba de alguna forma que las políticas ambientales fuesen transversales. Es por eso que se adscribe a la PCM. Algunos juristas opinan que el CONAM, que debiese regresarse al CONAM y que en realidad lo del Ministerio del Ambiente no debería ir. Hay opiniones divididas al respecto. Su ley de creación declaraba que la política nacional ambiental que formulara el CONAM era de cumplimiento obligatorio. Yo les mencionaba el día de ayer también que uno de las características del derecho ambiental, más allá de la progresividad, es que soft law nació del derecho internacional, nació de un derecho blando y la obligatoriedad va a darse en la medida de la incorporación y contextualización de la legislación en cada uno de los estados. También es soft law porque parte de normas más allá de las reglas, de principios elementales que buscan salvaguardar el derecho a un ambiente sano y equilibrado y con ello la protección del ambiente. Su diseño, el diseño del CONAM, planteaba una labor de coordinación intersectorial, como les mencionaba. Para ello debía establecerse disposiciones de alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, sin perjuicio de las funciones específicas que estaban a cargo de las autoridades sectoriales, regionales y locales competentes. Entonces, se dice que a través del CONAM, como un ente coordinador, agrupaba y transversalizaba el tema de la promoción y la evaluación de las actividades económicas de diferentes sectores, sin quitarle competencias ambientales
a los gobiernos regionales y locales. Como les digo, también los gobiernos regionales y locales tienen competencias ambientales, sino que muchas veces no lo conocen. Y les pongo de ejemplo que hay municipalidades que ni siquiera tienen un plan EFA, que es un plan de evaluación y fiscalización ambiental. Y eso es elemental tenerlo. También se puede cuestionar, la sociedad civil puede cuestionar ello. El CONAM ejercía funciones rectoras, coordinadoras, normativas, de fiscalización y sancionadoras. Sí, en verdad era una concentración en el diseño de las políticas ambientales y de la institucionalidad ambiental. Buscaba corregir vacíos, superposición o deficiencias en el ejercicio de funciones y atribuciones ambientales nacionales, sectoriales, regionales y locales en materia ambiental. En lo referido al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se creó el MEGA, el Marco Estructural de Gestión Ambiental, el cual constituye el antecedente de lo que hoy conocemos como Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El MEGA incorporó en su primera versión un esquema basado en la gestión nacional, con un desarrollo menor de los componentes de la gestión descentralizada. El CONAM, como ustedes podrán observar, era un ente que concentraba todas las funciones que ahora se encuentran descentralizadas. Algunos, muy pocos especialistas, diría yo, hasta escépticos, postulan a que lo que nosotros tenemos actualmente como institucionalidad ambiental ha buscado, de alguna manera, descentralizar las funciones y competencias y no burocratizar la institucionalidad ambiental. Lo cierto es que hemos creado diferentes instituciones ambientales, de las cuales actualmente no tenemos un control. Habría que analizar y evaluar si el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en comparación del MEGA, generó una mayor gestión a nivel de las diferentes actividades económicas que nosotros tenemos. O, por ejemplo, fortaleció las capacidades a nivel de gobiernos municipales y regionales. En algunos casos podríamos decir que sí. Lo que somos conscientes es que cada vez los gobiernos regionales tienen competencias ambientales, pero que desconocen esas competencias, que no saben cómo se efectivizan y qué obligaciones implica. También es cierto que la sociedad civil desconoce en qué medidas son responsables en la gestión ambiental los gobiernos regionales y municipales y qué actividades económicas, por ejemplo, son pasibles de supervisión ambiental solo desde la gestión municipal o regional. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que se realiza sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental y el Marco Estructural de Gestión Ambiental, que es el MEGA, ¿no? El MEGA como antecedente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en el año 97. Con relación al SIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, también se le dio al CONAM en el 2001 la tarea de ente rector. Entonces el CONAM también veía temas referidos a evaluación de impactos ambientales. Esto implicaba, en realidad, conducir una política integrada y compartida por todos los ministerios responsables de evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental. Entonces, podemos ver que no era tan malo el CONAM. Si bien se le cuestiona la concentración de competencias, de facultades, también buscaba un tema de coordinación y al mismo tiempo que esa coordinación estuviera armonizada, un poco difícil a través de los ministerios y de las direcciones sectoriales de estos ministerios. Es importante señalar que el CONAM convivió durante su funcionamiento con el INRENA, organismo público descentralizado adscrito al MINAGRI, a fines del 92. Esta entidad tenía bajo su competencia el manejo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El INRENA es el antecedente del CERNAM. La aplicación de la Ley de Aguas y sus reglamentos y la gestión de los recursos forestales, así como de la flora y fauna silvestre. Se cuestionó la efectividad del papel coordinador del CONAM, como les digo, por la ausencia de funciones fuertes de control de las autoridades ambientales sectoriales que generaran un sistema de pesos y contrapesos efectivos. Cuando se concentran las funciones en el CONAM, como coordinador, se impide esta descentralización y también se vuelve un poco, no hay un control efectivo
sobre lo que puedan hacer aquellas autoridades sectoriales. Ahora lo que se ha procurado, en comparación de lo que fue en su momento, es que a través de las direcciones generales ambientales de los ministerios exista ya todo un proceso de supervisión ambiental, ¿no? En diciembre del 2007 se anunció la creación del Ministerio del Ambiente y, como les decía, esto muy pocas personas lo saben, de dónde surge la necesidad del Ministerio del Ambiente, y como digo, siempre parece una paradoja. Conocemos muy bien que Estados Unidos, por ejemplo, en su momento no suscribió el Acuerdo de París, actualmente ya está adscrito a través de Biden, ¿no? Pero en la creación del Ministerio del Ambiente fue una condición para la implementación del TLC con Estados Unidos, ¿no? Esta tarea del MINAM, como bien refería, fue encargado al doctor Antonio Braque. Creo que en realidad uno de los mejores ministros del ambiente que ha tenido nuestro país, pues él tuvo todas las buenas intenciones de armonizar la gestión ambiental y de promover la gestión ambiental cuando inició su mandato, ¿no? Antonio Brag tuvo la responsabilidad de elaborar el proyecto de ley de creación del MINAM. Esta norma, al mismo tiempo, también creó el OEFA y el Servicio de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM. El Ministerio del Ambiente absorbe el CONAM, que algunas modificaciones importantes fue el tema de la fiscalización ambiental, que de a pocos pasaría de manera progresiva al OEFA. Ojo, que ahora la tendencia actual es que los diversos sectores, en cuanto a la fiscalización ambiental, sean, valga la redundancia, sean fiscalizados por el OEFA. Hay todo un traspaso de competencias de las direcciones ambientales sectoriales para que se concentre en el OEFA el tema de la evaluación y de la fiscalización ambiental y el tema de certificación ambiental, el SENACE. El SENACE todavía sigue manejando lo que son proyectos a megaproyectos, ¿no? No proyectos a menor escala, sino aquellos que son pasibles de tener un EIA, un estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, principalmente en sectores como la gran minería, hidrocarburos y electricidad. El INRENA desapareció y su Intendencia de Áreas Naturales Protegidas pasó a ser el CERNAM, incorporándose a un nuevo sector ambiental. Las funciones que poseía en materia de recursos hídricos en el INRENA pasan al ANA, adscrita al MINAGRI, y las competencias forestales pasaron a lo que actualmente, bueno, primero a la Dirección Forestal de Fauna Silvestre del MINAGRI y posteriormente a lo que hoy conocemos como CERFOR. En lo que concierne al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el MINAM se convierte en el ente rector por excelencia de la gestión ambiental, reemplazando al CONAM. Cuando nosotros hablamos de política y de gestión ambiental, debemos entender que la constitución política es nuestra base, pero también los acuerdos internacionales. Yo les decía que Estocolmo, por ejemplo, tenía todo un decálogo de 21 principios, de los cuales se tomaron muchos de ellos para el diseño de la Ley General Ambiental, que nosotros tenemos actualmente. También un hito indispensable fue la Declaración de Río de 1992. Principios y derechos que ahí se declararon también se tomaron en consideración y fueron insertándose tanto en la Constitución Política del Perú, ahí tienen lo de la protección de la diversidad biológica, la protección de la Amazonía, la necesidad de una política ambiental, o la tríada de derechos, ¿no? El derecho de acceso a la información, a la justicia y a la participación ambiental. Entonces, para generar una política nacional del ambiente, debemos ver a nivel macro qué compromisos deben asumir los estados como promotores de la gestión ambiental y qué rol es el que tienen los estados en cuanto al diseño de políticas públicas ambientales y cómo ésta se debe efectivizar a través de sus organismos competentes. Entonces, los lineamientos ambientales básicos de políticas públicas estarán dadas a nivel de la Ley General del Ambiente, la 28611, y también a nivel de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, la 29158. Es parte de las políticas públicas de los estados, la Política Nacional del Ambiente. Esta Política Nacional del Ambiente implica al mismo tiempo una implementación, y para implementarlo se necesita de un Plan Nacional de Acción Ambiental. Esto, a su vez, implica una Agenda Nacional de Acción Ambiental. Estas son responsabilidades que irá cumpliendo el Ministerio del Ambiente y sus diferentes organismos ambientales competentes. Ustedes pueden revisar tanto la Ley General del Ambiente, la 28611, como el Decreto Legislativo 1013, que habla principalmente de cuáles son las funciones del Ministerio del Ambiente. ¿Qué se entiende por Política Nacional del Ambiente? Se define cómo afrontar los principales problemas ambientales del país de manera conjunta desde todos los niveles de gobierno. La Política Nacional del Ambiente, si bien como ente rector al Ministerio del Ambiente, su orientación también está dada para los organismos ambientales sectoriales y para los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Como bien lo ven, de manera conjunta en todos los niveles de gobierno, ¿no? a nivel de Poder Ejecutivo, ¿no? A nivel de los ministerios, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Los compromisos en materia de cambio climático y la profundización de algunos problemas ambientales nos obligan a repensar nuestras prioridades y promover una economía con enfoque circular, o al menos esa es la intención, y hay toda una hoja de ruta, por ejemplo, a nivel de PRODUCE, para que las MIPES vayan incorporando este enfoque de economía circular. Ustedes también lo pueden googlear, hay normativa referida a enfoque circular en el Ministerio de la Producción. Está con diferentes estándares e ítems de cómo las MIPES pueden ir incorporando el enfoque circular, ¿no? Como una política dentro de sus actividades productivas. Evitando desecharlos e incentivando que se puedan utilizar como insumos en otras actividades productivas. Como parte de la Política Nacional del Ambiente también está la promoción de estos tipos de empresas sociales, empresas sociales que buscan desde su giro del negocio, su giro de la actividad económica que ellos realizan, ya un tema de desarrollo sostenible, no como parte de responsabilidad social ambiental ni como parte de responsabilidad ambiental, sino como un know-how de su actividad económica. Que esa sería lo ideal, que se pudiera motivar e incentivar esa implementación. ¿De qué va la Política Nacional del Ambiente? ¿O cuáles son los ejes principales acordes con la Política Nacional del Ambiente? El primero de ellos es incrementar el uso sostenible de las especies de flora y fauna, reducir los niveles de deforestación y degradación ambiental, controlar la contaminación atmosférica marino-continental y de suelos, mejorar las sustancias químicas en actividades económicas y mejorar la gestión de residuos sólidos. Reducir los riesgos naturales y antrópicos a causa del cambio climático. Fortalecer la gobernanza ambiental en los 3 niveles de gobierno. Yo les manifestaba, por ejemplo, que existe el tema de la gobernanza ambiental y también existe el tema de la participación ambiental. O sea, lo ideal en la Política Nacional del Ambiente es que exista gobernanza ambiental. Miren, si nosotros cumpliéramos este eje de fortalecer la gobernanza ambiental, el índice de conflictos socioambientales se reduciría en demasía. Porque la gobernanza ambiental propone no solo la participación de los actores privados, sino el involucramiento en la toma de decisiones. Es un nivel más alto, como les decía, de la participación. Pero a veces se tratan de imponer intereses y no se llega a un diálogo cordial, existe mucha desinformación, existe también falta de acceso a la información ambiental, y bueno, hay, como les digo, una serie de intereses en la conflictividad socioambiental que generan
esta falta de gobernanza ambiental y que debería ser uno de los principales criterios a implementar efectivamente en el gobierno, a partir del gobierno. Incrementar las prácticas sostenibles y ecoeficientes en las entidades públicas y privadas. Las entidades públicas y privadas tienen salidas para poder implementar prácticas sostenibles. Y estas prácticas sostenibles pueden ser incorporadas y podrían facilitar un procedimiento de supervisión ambiental. Si yo tengo una práctica sostenible, yo voy a, digamos,